Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de lo que es la encíclica del Papa Francisco, que lleva por nombre Fratelli Tutti, la cual fue publicada el 3 de octubre del año 2020. Bueno, la encíclica dice todos somos hermanos y llama realmente pues a una hermandad más que todo, pues a vivir unidos como hermanos y como hijos de Dios. Así que pues se refiere más que todo a lo que es la fraternidad y la amistad social. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Entonces, Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y a todas las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. O sea, proponía y exhortaba a San Francisco de Asís, el gran santo de la Iglesia Católica, a vivir el evangelio pleno de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza la nueva encíclica del Papa Francisco. Se trata de la hermandad y la amistad social en el mundo de hoy. El Papa firmó, pues, como ya dije, la encíclica el 3 de octubre del año 2020 en Asís. El enfoque de la encíclica se presenta como la enseñanza sobre el amor fraterno en su dimensión universal, o sea, el amor que abarque todo, a todas las razas, a toda la criatura, como dice Jesucristo en Marcos capítulo 16. Así que en toda la dimensión de la palabra universal, una dimensión universal, es decir, en su apertura a todas las personas. Fratelli Tutti sigue la tradición de las encíclicas sociales papales. El Papa Francisco esboza un sueño de hermandad y amistad social para toda la humanidad, para todos. Nadie se puede quedar fuera. Soñemos como una unidad humana, una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos, todos somos hermanos, dice el Papa. En el texto, el primer capítulo aborda cuestiones y límites de la economía de mercado, así como las preocupaciones y necesidades de las personas mayores que tienen que sufrir especialmente por las consecuencias del coronavirus y todo esto que está afectando al mundo. Y el problema global de los refugiados, de los inmigrantes, describe estas y otras conexiones con el trasfondo de la historia humana, sus desarrollos y reveses, nuestra cultura y nuestro estilo de vida actual. ¿Dónde puede el mundo y la familia humana volver a encontrar fuerza y esperanza? Se pregunta. ¿Qué ofrece orientación y apoyo? ¿Cuáles son las bases de la paz, la solidaridad y el progreso en el mundo? En el segundo capítulo el Papa comienza con una interpretación y una contextualización bíblica integrada de la parábola del buen samaritano que está en San Lucas en el capítulo 10, versículo 25 en adelante. Específicamente Lucas 10, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Ahí lo puede encontrar usted en su Biblia. Y una historia pues que se repite como dice el Papa el día de hoy, la historia del buen samaritano. En el tercer capítulo, el Santo Padre crea perspectivas para poder pensar y crear un mundo abierto. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud, sino en la entrega misma sincera de sí mismo a los demás, escribe el Papa Francisco. La comprensión cristiana del amor adquiere una dimensión universal y se introduce por primera vez en contextos completamente nuevos a nivel de ciudades y países, al mundo global, la política y la economía. En cierto modo, la visión de las cosas del Papa Francisco aparecen aquí como en la contraataque directo a las formas de pensar y geoestrategias imperialistas. Bueno, imperantes, perdón. Ahora me quiero regresar un poquito a lo que es el capítulo 2 sobre lo que es la parábola del buen samaritano
y que nos habla pues el Papa en el capítulo 2, profundiza un poquito y se refiere al amor propio, al amor que construye puentes. El ejemplo pues del buen samaritano pone el Papa Francisco y dice aquí: a muchas sombras, sin embargo, la encíclica responde con un ejemplo luminoso, un presagio de esperanza, el del buen samaritano. El segundo capítulo, como ya dije, pues es el que establece un extraño en el camino está dedicado a esta figura. Y en él, el Papa destaca que en una sociedad enferma, que da la espalda al dolor y es analfabeta en el cuidado de los débiles y frágiles, todos estamos llamados, al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. Todos de hecho somos corresponsales en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o están en sufrimiento. El amor construye puentes y estamos hechos para el amor, añade el Papa, exhortando en particular a los cristianos a reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos. El principio de la capacidad de amar según una dimensión universal se retorna también en el tercer capítulo. Bueno, aquí ya entramos al nuevo capítulo, pero en el capítulo 2 el Papa nos exhorta a amar a nuestro prójimo, a amar al necesitado. Y esto es realmente pues a lo que se está refiriendo el Papa Francisco en el capítulo 2 y que nos está poniendo pues al buen samaritano, la parábola del buen samaritano, para que pues nosotros aprendamos de este buen samaritano a ayudar al necesitado, a ayudar al que está sufriendo. Bueno, el Papa profundiza en estas ideas en los capítulos, ya hablé del capítulo 3, pero el capítulo 4 al capítulo 7 nos dice específicamente el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. El capítulo 5, la mejor política. El capítulo 6 nos habla del diálogo y la amistad social. El capítulo 7 nos dice camino de reencuentro. Y en el capítulo 8, que es el último también, vuelve a abordar el papel especial de la religión al servicio de la fraternidad en el mundo. Con ello su nueva encíclica adquiere tanto un significado eminentemente universal, ecuménico, aspecto que en los últimos años debe aparecer más que justificado en el contexto del terrorismo de motivación religiosa. Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno está una conciencia humana anestesiada y a un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. Escribe el Papa Francisco en el capítulo final, dejando en claro que desde su punto de vista la cuestión de Dios y la verdad son centrales en esta visión universal del amor, la solidaridad y la fraternidad a la que quiere invitar y animar a toda la humanidad. Para la Iglesia, en última instancia, esto también significa que por un lado respeta la autonomía de la política, pero por el otro no relega su propia misión al ámbito de lo privado. La encíclica del Papa finaliza con un llamamiento integral del Papa Francisco por la paz, la justicia y la hermandad y una oración al Creador, una oración a Dios. Con casi 300 notas al pie de página, la encíclica también atestigua una profunda implicación en pronunciamientos anteriores de la Santa Sede o de la Sede Apostólica y la amplitud de sus propias bases de reflexión. Entonces, como vemos, esta encíclica nos llama a decir no tanto peleas entre religiones, sino que pues que prevalezca el amor. Este es el llamado que el Papa Francisco está haciendo. Obviamente no estamos hablando de renunciar a la fe, sino defender nuestra fe, pero lo que el Papa Francisco está llamando a pues que todos somos hermanos y que no estemos alejados pues del dolor ajeno, que no nos hagamos pues los tontos del dolor y la necesidad del prójimo. No importa si éste pertenece a la religión nuestra o a la religión ajena. No porque un hermano esté sufriendo y sea pues protestante, lo voy a dejar tirado. No, el Papa Francisco está diciendo que todos somos hermanos y nos está llamando al amor profundo, a un amor universal que abarque a todo el mundo, a toda la persona,
a toda la raza humana, a toda criatura, porque como dice el Papa Francisco, todos somos hijos de Dios. Entonces nos está llamando a una justicia social, porque eso es el pensamiento de Dios, eso es lo que Dios quiere, amar a nuestro pues prójimo. Entonces, en sí la encíclica papal, los problemas globales, dice, requieren una acción global. Esto es lo que está diciendo el Papa Francisco, y no a la cultura de los muros, o sea, pues no encerrarse, que esto pues es solo de un país, sino que afecta a todo el mundo, y la acción debe ser global, abierta por una breve introducción y dividida en 8 capítulos, como ya dije. Esta encíclica recoge, como explica el Papa Francisco, muchas de sus reflexiones son propias del Papa Francisco sobre la fraternidad y ante todo pues de la amistad social, pero colocadas en un contexto más amplio y complementadas por numerosos documentos. Se condena la muerte en todos los sentidos y también el sufrimiento de toda persona, pero ante todo llama a la acción de amar. O sea, lo que está hablando el Papa es a un llamado al amor fraterno y a la amistad social. O sea, no importa si tú eres católico, tienes que ayudar al hermano separado, no importa si este es musulmán, si este es protestante, si este es budista, lo que sea, todos somos humanos y somos hijos de Dios y estamos expuestos al dolor y al sufrimiento, y debemos de ayudar a nuestro hermano porque son nuestros hermanos, son creación de Dios, y como dice el Papa, todos somos hermanos ante Dios. Esta es una pequeña pues información acerca de la encíclica papal que yo ya dije, para que todos pues vayamos a que la leamos y aprendamos un poco. El nombre de la encíclica del Papa Francisco, que fue publicada el 3 de octubre del año 2020, se llama Fratelli Tutti. Es un dicho del pues San Francisco de Asís, y justamente esta encíclica papal fue firmada en Asís. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.